Fernando llevaba 76 años en este mundo, pero nunca imaginó que terminaría comiendo solo en la cocina de su propio hijo. Cada noche, mientras su familia reía y conversaba en el comedor, él masticaba en silencio sus tortillas frías, escuchando las voces del otro lado de la pared. «No puedes comer con nosotros, papá. Tiras la comida. Los niños se asustan», le decía Javier. Pero esa noche, alguien tocó la puerta. Un hombre descalzo, con ropa humilde. La casa de Javier Mendoza estaba ubicada en una tranquila colonia de Puebla, México. Era una construcción de 2 pisos con paredes color beige y ventanas grandes que permitían ver el interior iluminado. Desde afuera, cualquiera pensaría que allí vivía una familia feliz y unida. Las plantas decorativas en el jardín, el auto nuevo en la entrada, todo gritaba prosperidad y orden. Pero las apariencias engañan. Dentro de esas paredes se desarrollaba una tragedia silenciosa que nadie desde la calle podía imaginar. Fernando Mendoza, el patriarca olvidado de esa familia, vivía su propio infierno personal cada día. Eran las 7:30 de la noche cuando Fernando escuchó el bullicio habitual que anunciaba la cena. Desde su pequeña habitación en la planta baja, junto al garaje, podía distinguir perfectamente las voces. Primero llegaba Javier del trabajo, su único hijo, ahora de 45 años, gerente de una empresa de construcción. Luego se escuchaba a Claudia, su nuera, una mujer de 42 años que trabajaba como contadora y que siempre mantenía una expresión de frialdad calculada. Los niños, Sofía de 12 años y Mateo de 9, corrían por la casa gritando mientras sus padres les pedían que se lavaran las manos para cenar. Fernando conocía bien esa rutina. Él también había tenido una familia así, llena de vida y ruido, cuando su esposa María todavía vivía. Habían pasado 5 años desde su muerte, 5 largos años en los que Fernando había aprendido el verdadero significado de la soledad. Después, en el funeral, Javier le había dicho: «Papá, no puedes vivir solo, vente a casa con nosotros». Fernando había aceptado agradecido, creyendo que pasaría sus últimos años rodeado del amor de su familia. Los primeros meses habían sido tolerables. Fernando participaba en las comidas familiares, jugaba con sus nietos, ayudaba con pequeñas tareas del hogar. Se sentía útil, querido, parte de algo, pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles de Claudia: «Suegro, mejor no cargue a Mateo, puede lastimarse la espalda». Luego vinieron las restricciones: «Fernando, los niños tienen tarea, mejor no los distraiga». El punto de quiebre llegó hace 3 meses, durante una cena familiar. Fernando, cuyas manos temblaban ligeramente debido a un ligero Parkinson que había desarrollado, derramó accidentalmente un poco de sopa sobre el mantel. No fue mucho, apenas unas gotas, pero Claudia reaccionó como si hubiera ocurrido una catástrofe. «Ya ves, Javier, te dije que esto pasaría. Los niños están viendo esto», exclamó con dramatismo exagerado. Sofía y Mateo miraron a su abuelo con una mezcla de pena y vergüenza. Javier suspiró pesadamente y miró a su padre con ojos que Fernando nunca olvidaría. No había amor en esa mirada, solo cansancio y molestia. «Papá, creo que es mejor que comas en la cocina de ahora en adelante», dijo Javier esa noche, después de que los niños se fueron a dormir. Fernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿En la cocina? ¿Por qué, hijo?», preguntó con voz temblorosa. Javier evitó su mirada. «Es que, bueno, tienes ese temblor en las manos. Y los niños, no queremos que se acostumbren a ver eso. Además, Claudia prepara comidas muy elaboradas y cuando tiras la comida es incómodo para todos». Fernando quiso protestar. Quiso gritar que él había criado a ese hombre que había trabajado 40 años en una fábrica de textiles para darle educación, que había cambiado sus pañales y lo había cargado cuando era bebé. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Solo asintió en silencio y desde esa noche su vida cambió para siempre. Ahora, cada comida era un ritual de humillación. Claudia le preparaba un plato aparte, generalmente las sobras del día anterior o la comida más simple, y lo dejaba en la pequeña mesa de plástico de la cocina. Fernando comía allí, solo, mientras escuchaba las risas y conversaciones de su familia a solo unos metros de distancia. Esa noche en particular, un viernes de noviembre,
Fernando estaba sentado en su lugar habitual de la cocina. Su plato contenía frijoles refritos fríos, 2 tortillas duras y un poco de arroz seco. No había carne, ni verduras frescas, ni el pollo en mole que podía oler desde el comedor. Mientras comía lentamente, escuchaba la conversación del otro lado de la pared. «Mamá, este pollo está delicioso», decía Sofía. «¿Verdad que sí, mi amor? Es una receta nueva que encontré», respondía Claudia con orgullo. «Papá, ¿me pasas más tortillas?», pedía Mateo. «Claro, hijo. Come todo lo que quieras», contestaba Javier. Fernando cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Se limpió rápidamente con la manga de su camisa vieja. No podía permitirse llorar. Si Claudia lo veía llorando, seguramente le diría a Javier que su padre estaba volviéndose demasiado emocional y sensible. Esa era otra de las cosas que había aprendido en estos 3 meses. No mostrar debilidad. Cualquier señal de vulnerabilidad era usada en su contra. Terminó su cena en silencio y llevó su plato al fregadero. Sus manos temblaban más de lo usual mientras lavaba el plato. Justo cuando terminaba de secar su plato, escuchó que tocaban la puerta principal. Era extraño. Eran casi las 8:30 de la noche y no esperaban visitas. Fernando escuchó cómo Javier se levantaba de la mesa. «¿Quién será a esta hora?», murmuraba mientras caminaba hacia la entrada. Fernando se asomó discretamente desde la cocina. Podía ver parcialmente la puerta principal desde donde estaba. Javier abrió y su expresión cambió a una de confusión mezclada con desagrado. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con un tono que dejaba claro que no quería ayudar en absoluto. Fernando no podía ver bien al visitante, pero escuchó una voz masculina, suave pero firme. «Buenas noches, hermano. Disculpe la molestia a esta hora. Soy un viajero que viene de lejos y no he comido en todo el día. ¿Tendría algo de comida que pudiera compartir conmigo?». «Cualquier cosa. No soy exigente». Javier frunció el ceño. «Mire, señor, no acostumbramos dar comida a extraños. Hay un albergue a unas cuadras de aquí. Puede ir allá». El hombre en la puerta no se inmutó. «Entiendo, hermano. Solo pensé en tocar esta puerta. Algo me trajo aquí específicamente». Claudia apareció detrás de Javier, limpiándose las manos con un trapo de cocina. «¿Qué pasa, amor?», preguntó. Al ver al extraño en la puerta, su rostro se endureció. «Javier, cierra la puerta. No vamos a alimentar a cualquier vago que toque». Fernando, desde su posición en la cocina, sintió una punzada de vergüenza. Él había sido criado por padres que siempre compartían lo que tenían, sin importar lo poco que fuera. Su madre, Lupita, solía decir: «Cuando alguien toca tu puerta con hambre, es Dios mismo quien te está probando». Impulsivamente, Fernando salió de la cocina y se acercó a la puerta. «Yo tengo comida», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. Javier y Claudia se voltearon sorprendidos. «¿Qué dijiste, papá?», preguntó Javier. Fernando miró directamente al extraño por primera vez. El hombre era de complexión delgada, tal vez de unos 35 años, con cabello largo y oscuro hasta los hombros y una barba cuidada. Vestía una túnica simple de color blanco crema, con un manto rojo sobre los hombros. Sus pies estaban descalzos, con sandalias desgastadas. Pero lo que más impresionó a Fernando fueron sus ojos, marrones, profundos, llenos de una calidez que hacía décadas que Fernando no veía dirigida hacia él. «Dije que yo tengo comida», repitió Fernando con más confianza. «Tengo frijoles y tortillas en la cocina. No es mucho, pero puedo compartir». El extraño sonrió y Fernando sintió que algo en su pecho se aflojaba. «Eso sería más que suficiente, hermano. Te lo agradezco de corazón». Javier intervino rápidamente. «Papá, no vas a invitar a un extraño a la casa así como así. No lo conocemos». Claudia añadió: «Además, esa comida es tuya. No la desperdicies». Fernando miró a su nuera con una mezcla de tristeza y determinación. «No es desperdiciar compartir con alguien que tiene hambre, Claudia. Y es mi comida, como tú misma dijiste. Puedo hacer con ella lo que quiera». Fue probablemente la primera vez en 3 meses que Fernando había contradicho a su nuera. Claudia abrió la boca para responder, pero Javier la detuvo con un gesto. «Está bien, papá. Si quieres compartir tu cena con un extraño, adelante, pero que quede en la cocina. No quiero que los niños se asusten». El extraño inclinó ligeramente la cabeza.
Entiendo. La cocina está perfecta. No quiero causar molestias. Fernando guió al hombre hacia la cocina mientras Javier y Claudia regresaban al comedor con expresiones de desaprobación. Una vez en la cocina, Fernando le señaló la pequeña mesa de plástico. Siéntate, por favor. Voy a prepararte un plato. El hombre se sentó con gracia y observó el espacio con atención. La cocina era amplia y moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable y gabinetes de madera. Pero la pequeña mesa de plástico en la esquina contrastaba notablemente con el resto. Era una mesa barata, de esas que se usan para jardín, con una silla plegable que chirriaba al sentarse. «¿Aquí es donde comes tú?», preguntó el hombre suavemente. Fernando, que estaba sacando los frijoles del refrigerador, se detuvo. Por alguna razón, no podía mentirle a este extraño. «Sí», admitió en voz baja, «aquí como yo, solo». El hombre asintió lentamente, sin decir nada, pero Fernando vio algo en sus ojos que parecía ser una profunda tristeza. «¿Y tu familia?», preguntó el hombre. Fernando señaló vagamente hacia el comedor. «Ellos comen allá. Es mejor así», dicen. «Mis manos tiemblan y derramo cosas. No quieren que los niños me vean así». Su voz se quebró ligeramente al final. El extraño no respondió inmediatamente. Se quedó sentado en silencio mientras Fernando calentaba los frijoles en el microondas y preparaba las tortillas. Cuando Fernando colocó el plato frente a él, el hombre lo miró con una intensidad que era casi incómoda. «Antes de comer, ¿me permitirías darte las gracias de la manera adecuada?», preguntó. Fernando asintió, confundido. El hombre extendió sus manos sobre la mesa, palmas hacia arriba, invitándolo a tomar sus manos. Fernando dudó por un momento, luego colocó sus manos temblorosas sobre las del extraño. Las manos del hombre eran cálidas, sorprendentemente suaves, pero con algunos callos que indicaban trabajo físico. «Padre Celestial», comenzó el hombre con los ojos cerrados, «te damos gracias por este alimento. Pero más que eso, te damos gracias por este hombre, Fernando, quien con un corazón generoso comparte lo poco que tiene con un extraño. Bendice su vida, Señor. Toca el corazón de su familia. Abre sus ojos para que vean el tesoro que tienen bajo su techo. Y dale a Fernando la paz y el amor que tanto merece. Amén». Fernando sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Hacía tanto tiempo que alguien había dicho su nombre con tal ternura, con tal respeto. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Fernando, limpiándose las lágrimas con vergüenza. El hombre sonrió. «Tu hijo lo dijo cuando abrió la puerta. Te llamó papá, y luego tu nuera», dijo Fernando, cuando discutían si dejarme pasar. Era una explicación lógica, pero algo en la manera en que el hombre lo dijo hizo que Fernando sintiera que había más detrás. El extraño comenzó a comer los frijoles con genuino gusto. «Esto está delicioso», dijo después del primer bocado. Fernando casi se ríe. «Son solo frijoles refritos, y están fríos. La comida de verdad está allá», señaló hacia el comedor. El hombre lo miró directamente a los ojos. «La comida de verdad está aquí, Fernando, porque aquí hay amor. Compartir lo que tienes, especialmente cuando es poco, eso es verdadero amor. Tu familia allá», hizo un gesto hacia el comedor, «tiene mucho pero no comparte nada. Tú tienes poco pero lo compartes todo. ¿Cuál crees que es la verdadera riqueza?». Fernando se sentó en la silla plegable frente al hombre, sorprendido por sus palabras. Nadie le había hablado así en años. Todos lo trataban como si fuera invisible, o peor, como si fuera una carga. «No sé quién eres», dijo Fernando, lentamente, «pero tus palabras me hacen sentir algo que no he sentido en mucho tiempo». El hombre continuó comiendo, saboreando cada bocado como si fueran los frijoles más exquisitos del mundo. «Me llamo Jesús», dijo simplemente, «y he venido porque escuché tu llanto». Fernando frunció el ceño, confundido. «¿Mi llanto? Pero yo no he llorado en voz alta. Nunca lo hago. No quiero molestar a nadie». Jesús dejó su tortilla sobre el plato y miró a Fernando, con una intensidad que hizo que el anciano se sintiera completamente visto, completamente conocido. «El llanto del corazón es más fuerte que cualquier grito, Fernando. Cada noche, cuando te sientas aquí solo, tu corazón grita, y yo lo he escuchado». Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. Había algo en este hombre que no era ordinario. La manera en que hablaba, la autoridad tranquila en su voz,
la compasión infinita en sus ojos. ¿Eres un sacerdote?, preguntó Fernando. Jesús sonrió. Soy muchas cosas, Fernando, pero esta noche soy tu invitado, y estoy muy honrado de compartir esta mesa contigo. Mientras Jesús terminaba su comida, Fernando comenzó a hablar. Las palabras salieron como un río que había estado contenido detrás de una presa durante demasiado tiempo. Le contó sobre María, su esposa fallecida, y cómo su muerte había dejado un vacío imposible de llenar. Le habló de los primeros meses viviendo con Javier, cuando todavía tenía esperanza de ser parte de la familia. Describió el incidente de la sopa derramada y cómo, desde ese día, había sido relegado a la cocina. Lo peor no es comer solo, confesó Fernando, su voz quebrándose. Lo peor es escucharlos reír al otro lado de la pared. Saber que mi propio hijo prefiere que yo no exista en su vida familiar. Sofía y Mateo eran tan cariñosos conmigo antes. Ahora apenas me miran. Claudia les ha enseñado a verme como un estorbo. Jesús escuchó todo sin interrumpir. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Fernando. Cuando el anciano terminó, agotado emocionalmente, Jesús extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Fernando. Tu hijo ha olvidado algo muy importante, dijo Jesús. Ha olvidado que él también envejecerá, que sus manos también temblarán algún día, y sus hijos verán cómo trata a su padre y aprenderán de ese ejemplo. En ese momento, Sofía entró a la cocina para buscar un vaso de agua. Se detuvo en seco al ver a su abuelo sentado con el extraño. «¿Abuelito?», dijo tímidamente. Era la primera vez en semanas que lo llamaba así. Fernando se limpió rápidamente las lágrimas. «Sofía, mi amor, ¿necesitas algo?». La niña miró a Jesús con curiosidad. «¿Quién es él?». Antes de que Fernando pudiera responder, Jesús habló. «Soy un amigo de tu abuelo. Él me invitó a cenar porque tenía hambre. Es un hombre muy generoso». Sofía miró el plato vacío sobre la mesa de plástico y luego el rostro de su abuelo. Algo en su expresión cambió. «Abuelito, esa fue tu cena. ¿Los frijoles que sobraron de ayer?». Fernando asintió. La niña frunció el ceño. «Pero nosotros comimos pollo con mole. Mamá hizo mucho. ¿Por qué tú no?». Su voz se fue apagando cuando comenzó a comprender la verdad. Jesús se levantó de la mesa y se arrodilló frente a Sofía, quedando a su altura. «Tu abuelo es un hombre especial, Sofía. Tuvo tan poco, y aún así lo compartió conmigo. Eso es lo que hacen las personas realmente buenas». Sofía miró a su abuelo con ojos llenos de lágrimas. «Abuelito, yo no sabía que…», comenzó Sofía, pero se interrumpió cuando Claudia entró a la cocina. «Sofía, ¿qué haces aquí? Vuelve al comedor ahora mismo», ordenó su madre con tono severo. Luego miró a Jesús con desconfianza. «¿Ya terminaste de comer? Porque necesito cerrar la cocina». Jesús se puso de pie lentamente y asintió. «Sí, he terminado. Gracias por tu hospitalidad». Claudia bufó. «Yo no te invité. Fue Fernando». Jesús la miró directamente a los ojos. «Cierto. Y qué interesante que el único en esta casa que me ofreció comida fue el hombre al que tú le das las sobras». Claudia se puso rígida. «Disculpa. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Esta es mi casa». «Tu casa», repitió Jesús suavemente. «Pensé que era la casa de Javier, y Javier es el hijo de Fernando. Así que en realidad, ¿quién debería decidir quién come qué y dónde?». Fernando observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Nunca nadie había confrontado a Claudia de esta manera. Sofía estaba paralizada junto a la puerta, sus ojos moviéndose entre su madre y el extraño. Claudia apretó los puños. «Javier, ven aquí», gritó hacia el comedor. Javier entró a la cocina segundos después, seguido por Mateo, que era curioso por naturaleza. «¿Qué pasa?», preguntó Javier. Claudia señaló a Jesús. Este hombre está faltándome al respeto. Dile que se vaya». Javier miró a Jesús con expresión cansada. «Señor, le agradecemos que haya cenado, pero es hora de que se retire». Jesús no se movió. En cambio, habló con una voz que de alguna manera llenó toda la cocina, tranquila pero imposible de ignorar. «Javier, hace 31 años, cuando tenías 14 años, tu padre trabajó doble turno durante 6 meses para comprarte el equipo completo para jugar fútbol. ¿Lo recuerdas?». Javier parpadeó, confundido.
¿Cómo sabes eso? Hace 22 años, cuando querías casarte con Claudia pero no tenían dinero, tu padre hipotecó la casa que había comprado con 40 años de trabajo para prestarte dinero para la boda y el enganche de este departamento. ¿Lo recuerdas? El rostro de Javier palideció. Fernando miró a su hijo, sorprendido. Javier nunca le había contado eso a Claudia. Ella tampoco lo sabía. Su expresión de shock lo confirmaba. Hace 12 años, cuando Sofía nació prematura y estuvo en incubadora, tu padre vendió su coche para ayudarte a pagar las cuentas del hospital. ¿Lo recuerdas, Javier? Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. Sofía y Mateo miraban a su padre con los ojos muy abiertos, nunca lo habían visto llorar. Jesús continuó, su voz llena de tristeza. Y ahora, ese mismo hombre que sacrificó todo por ti, come solo en la cocina como si fuera un perro, no porque no haya espacio en tu mesa, sino porque su mano tiembla y eso te avergüenza. Cada palabra era como un puñal clavándose en el corazón de Javier. ¿Es esto lo que aprendiste de tu padre, Javier? ¿Es este el legado que quieres dejar a tus hijos? Porque te aseguro que Sofía y Mateo están aprendiendo una lección muy clara esta noche, que cuando sus padres sean viejos y sus manos tiemblen, ellos también los apartarán. La cocina estaba completamente silenciosa. Claudia había perdido toda su arrogancia y miraba el piso. Mateo se acercó lentamente a Fernando y tomó su mano temblorosa. «Abuelito», susurró el niño. Javier se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente. Jesús miró a Fernando con infinita ternura. «Hermano Fernando, ¿me permitirías abrazarte?» Fernando asintió, incapaz de hablar. Jesús lo envolvió en un abrazo que parecía sanar todas las heridas de los últimos 3 meses. El abrazo de Jesús duró solo unos segundos, pero para Fernando fue como si todo el dolor acumulado de los últimos 3 meses se derritiera. Cuando se separaron, Fernando vio que no era el único llorando. Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo se aferraba a la mano de su abuelo con fuerza, y Javier estaba completamente desmoronado, apoyado contra el marco de la puerta de la cocina. Claudia permanecía en silencio, su rostro pálido y sus labios apretados en una línea delgada. La cocina, que minutos antes había sido el escenario de la soledad de Fernando, ahora se había transformado en el centro de una revelación familiar que cambiaría todo. Jesús se volvió hacia Javier, quien todavía se cubría el rostro con las manos. «Hijo», dijo Jesús con una voz suave pero firme, «mírame». Javier bajó lentamente las manos, revelando ojos rojos e hinchados. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo sabes todas esas cosas?» Nadie sabe todo eso». Jesús caminó hacia él con pasos lentos y deliberados. «Yo conozco todas las cosas, Javier. Conozco cada sacrificio que tu padre hizo por ti. Conozco cada noche que trabajó hasta que le dolían los huesos para que tú pudieras tener una mejor vida. También conozco tu corazón», continuó Jesús, ahora parado directamente frente a Javier. «Sé que no eres un hombre malo. Sé que amas a tus hijos. Sé que trabajas duro para proveer para tu familia, pero en algún momento del camino olvidaste algo fundamental. Olvidaste honrar al hombre que te dio la vida». Javier abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Jesús colocó una mano sobre su hombro. «Cuando tu padre comenzó a envejecer, cuando sus manos empezaron a temblar, no viste a un hombre que necesitaba más amor. Viste una inconveniencia, un problema a resolver, y la solución más fácil fue esconderlo de tu vista». Las palabras golpearon a Javier como puñetazos físicos. Se dobló sobre sí mismo, apoyándose en la pared. Yo no quise, yo solo pensé que... «¿Qué pensaste?», preguntó Jesús con gentileza, sin acusación en su voz, solo una invitación a la verdad. Javier respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras. «Pensé que era mejor para todos». Los niños estaban incómodos cuando él derramaba cosas. Claudia se quejaba constantemente. Y yo estaba cansado de escuchar las quejas. Fue más fácil simplemente apartarlo. Claudia finalmente habló, su voz defensiva pero temblorosa. «Yo nunca le dije que lo escondiera. Solo dije que era difícil para los niños ver a su abuelo en ese estado». Jesús se volvió hacia ella, y Claudia dio un paso involuntario hacia atrás ante la intensidad de su mirada. «¿Difícil para los niños?», repitió Jesús. «¿O difícil para ti, Claudia? Dime,
¿Qué exactamente te molestaba tanto de Fernando? ¿Su edad, su debilidad, o el hecho de que te recordaba que algún día tú también envejecerás? Claudia abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo, no sé, simplemente me irritaba. Todo lo que hacía me irritaba. La forma en que arrastraba los pies. Cómo le tomaba tanto tiempo hacer cualquier cosa. El olor a ungüento que usaba para sus articulaciones. Sé que suena terrible, pero es la verdad. Al menos ahora eres honesta, dijo Jesús. Y la honestidad es el primer paso hacia el cambio. Pero necesitas entender algo, Claudia. Fernando no eligió envejecer. No eligió que sus manos temblaran. Esas cosas le pasaron, como le pasarán a todos eventualmente, incluyéndote a ti. Sofía, quien había estado observando todo en silencio, soltó la mano de su abuelo y caminó hacia su madre. Mamá, dijo con voz pequeña pero clara, ¿por qué nunca me dijiste que el abuelito nos ayudó cuando yo nací? Claudia miró a su hija, sorprendida por la pregunta. Eras muy pequeña, no lo recordarías de todos modos, pero deberías habérmelo dicho después, insistió Sofía. Siempre me has enseñado a agradecer cuando alguien me ayuda, pero nunca me enseñaste a agradecer al abuelito por salvarme la vida. La simple lógica de la niña de 12 años cortó más profundo que cualquier acusación que Jesús hubiera hecho. Claudia se llevó una mano a la boca. Sus hombros comenzaron a temblar. Mateo, viendo a su madre llorar, se confundió. ¿Mamá está triste?, preguntó a su abuelo. Fernando, quien había permanecido callado durante todo el intercambio, se arrodilló con esfuerzo ante su nieto menor. A veces, Mateo, lloramos cuando nos damos cuenta de que hemos cometido errores. No es malo llorar. Es bueno, porque significa que queremos ser mejores. Mateo asintió con seriedad, procesando las palabras de su abuelo con la sabiduría simple de un niño de 9 años. Jesús caminó hacia el centro de la cocina, y todos los ojos se volvieron hacia él. Había algo en su presencia que demandaba atención sin pedirla. Esta noche, comenzó, he venido a esta casa no solo para cenar. He venido porque en esta familia se ha roto algo sagrado. La conexión entre generaciones, el respeto de los hijos hacia los padres, la compasión hacia los ancianos. Estas cosas no son opcionales en la vida. Son mandamientos que vienen de lo más alto. Javier levantó la cabeza. Mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, citó Jesús, para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Recuerdas ese mandamiento, Javier? ¿Lo aprendiste de niño en la iglesia? Javier asintió lentamente. Sí, lo recuerdo. Mi padre me llevaba a misa todos los domingos. Yo odiaba levantarme temprano, pero él insistía. Decía que era importante conocer a Dios. Fernando habló por primera vez en varios minutos, su voz suave, pero cargada de emoción. Yo quería que crecieras con fe, hijo. Quería que supieras que hay algo más grande que nosotros mismos, que hay principios que debemos seguir no porque sean fáciles, sino porque son correctos. Y sin embargo, dijo Jesús, cuando tu padre envejeció y comenzó a necesitar esos mismos principios que él te enseñó, tú los olvidaste. ¿Por qué crees que pasó eso, Javier? Javier se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso de la cocina, sus rodillas dobladas, su cabeza entre sus manos. No lo sé, murmuró. Todo pasó tan gradualmente. Al principio, cuando papá vino a vivir con nosotros, yo estaba feliz. Pensé que podríamos tener más tiempo juntos, que mis hijos conocerían mejor a su abuelo. Pero luego empezaron los problemas pequeños. Una mancha aquí, un plato roto allá. Y Claudia empezó a quejarse cada vez más. Y yo estaba tan cansado del trabajo, tan estresado por las finanzas, que solo quería paz en mi casa. Y apartar a papá parecía la solución más fácil para mantener la paz. La paz que compraste, dijo Jesús, fue comprada con el sufrimiento de tu padre. ¿Vale la pena ese tipo de paz? Javier negó con la cabeza violentamente. No, no vale nada. Dios mío, ¿qué he hecho? Se volvió hacia Fernando, quien seguía de rodillas junto a Mateo. Papá, lo siento tanto. No tengo excusa para lo que hemos hecho. Fernando sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de dolor y esperanza. Durante 3 meses había soñado con escuchar esas palabras de su hijo, pero ahora que las escuchaba, no sabía cómo responder. Jesús se acercó a él y le tendió una mano para ayudarlo a levantarse.
Fernando aceptó la ayuda, sus viejas rodillas crujiendo con el esfuerzo. Una vez de pie, Jesús lo guió suavemente hacia donde Javier estaba sentado en el piso. «Fernando», dijo Jesús, «tu hijo te ha pedido perdón, pero antes de que puedas perdonarlo, hay algo que necesitas hacer. Necesitas decirle cómo te has sentido realmente. No guardes el dolor, déjalo salir». Fernando miró a su hijo, quien lo miraba con ojos suplicantes. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, comenzó a hablar, y las palabras salieron en un torrente. «Cada noche, hijo, cada noche me sentaba en esa mesa», señaló la mesa de plástico, «y escuchaba tus risas al otro lado de la pared. Y me preguntaba qué había hecho mal. Me preguntaba si no te había criado bien, si había fallado como padre, porque el hijo que yo crié nunca habría dejado a su padre comer solo las sobras. Recordaba», continuó Fernando, su voz quebrándose, «cuando eras pequeño y tenías pesadillas. Venías a mi cama en medio de la noche y yo te abrazaba hasta que te dormías. Recordaba cuando te enfermaste de sarampión y tu madre, y yo nos turnamos durante 3 días para cuidarte sin dormir. Recordaba tu graduación, tu boda, el nacimiento de tus hijos. En todos esos momentos yo estaba allí. Siempre estuve allí para ti». Las lágrimas corrían libremente por el rostro arrugado de Fernando ahora. «Y luego, cuando yo te necesité, cuando yo envejecí y mis manos comenzaron a temblar, tú me escondiste, como si yo fuera algo vergonzoso, como si todos esos años no significaran nada». Javier sollozaba abiertamente ahora. «Papá, por favor». «Déjalo terminar», dijo Jesús con firmeza. Fernando respiró profundo, tratando de controlar su voz. «Lo peor no fue comer solo, lo peor fue sentirme invisible. Sentir que mi existencia era una carga para ti. Hay días en que deseaba que tu madre todavía estuviera viva para poder irme con ella, porque al menos con ella yo era amado, yo era valorado». El silencio que siguió fue pesado y denso. Sofía estaba llorando silenciosamente, abrazada a su hermano. Claudia se había cubierto el rostro con las manos. Javier estaba destrozado. Cada palabra de su padre había sido como un cuchillo en su corazón. Finalmente, Javier se arrastró sobre sus rodillas hacia su padre. «Papá», dijo con voz rota, «tienes razón en todo. He sido un hijo terrible. He sido cruel y egoísta. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos. Por favor, perdóname». Fernando miró a su hijo, el niño que había criado, el hombre que lo había lastimado tan profundamente. Sintió la mano cálida de Jesús en su hombro, dándole fuerza. «Javier», dijo Fernando lentamente, «he pasado 3 meses sintiéndome como si no valiera nada. Pero esta noche, este hombre», señaló a Jesús, «me recordó que sí valgo algo, que mi vida tiene significado. Y parte de ese significado es enseñarte algo que tu madre y yo siempre valoramos: el perdón». Fernando colocó sus manos temblorosas sobre la cabeza de su hijo arrodillado. «Te perdono, hijo, pero esto tiene que cambiar. No puedo seguir viviendo como he vivido estos últimos meses». Javier agarró las manos de su padre y las besó repetidamente. «Va a cambiar, papá, te lo prometo. Todo va a cambiar. Ya no comerás solo, nunca más. Tendrás tu lugar en nuestra mesa, en el mejor asiento». Claudia finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Fernando, yo también necesito pedirte perdón. He sido horrible contigo, cruel, y no tengo excusa. Tú nos salvaste cuando Sofía nació, nos ayudaste innumerables veces y yo te pagué con desprecio». Se acercó lentamente, temblando. «Sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento». Fernando miró a su nuera, la mujer que había sido la principal arquitecta de su exilio. Parte de él quería aferrarse a la ira, al resentimiento, pero cuando miró los ojos de Claudia, vio algo que no había visto antes: humanidad vulnerable, vergüenza genuina, arrepentimiento real. «Claudia», dijo Fernando, «no voy a mentir y decir que no estoy herido, porque lo estoy, profundamente. Pero también sé que guardar rencor solo me hará daño a mí mismo. Así que sí, te perdono también. Pero como le dije a Javier, las cosas tienen que cambiar». Jesús, quien había estado observando todo con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza, finalmente habló de nuevo. «El perdón es poderoso», dijo, «pero el perdón sin cambio es vacío.
Javier, Claudia, sus palabras esta noche son hermosas, pero las palabras son fáciles. Lo que viene después, las acciones, eso es lo que probará si su arrepentimiento es real. Se volvió hacia los niños. Sofía, Mateo, ustedes han sido testigos de algo importante esta noche. Han visto cómo los adultos pueden equivocarse. Han visto cómo pueden lastimar a las personas que aman. Pero también están viendo algo más importante. Están viendo cómo se pide perdón y cómo se otorga. Guarden esta lección en sus corazones. Sofía se acercó a su abuelo y lo abrazó fuertemente. Abuelito, yo no sabía. Si hubiera sabido que estabas tan triste, habría venido a comer contigo en la cocina. Fernando acarició el cabello de su nieta. Lo sé, mi amor. Tú tienes un buen corazón. Nunca lo pierdas. Mateo también se unió al abrazo. Abuelito, ahora vas a comer con nosotros siempre. Sí, mi niño, respondió Fernando con una sonrisa temblorosa. Eso espero. Jesús caminó hacia la puerta de la cocina, como si estuviera preparándose para irse. Javier se levantó rápidamente. Espera, por favor, no puedes irte todavía. Necesitamos saber quién eres realmente. ¿Cómo sabías todas esas cosas sobre nuestra familia, sobre los sacrificios de mi padre? Nadie más sabe esos detalles. Jesús se volvió y sonrió, una sonrisa que iluminó toda la cocina de una manera que ninguna lámpara podría hacerlo. Ya te lo dije, Javier. Me llamo Jesús, y estoy en todas partes donde hay sufrimiento, donde hay injusticia, donde hay dolor. Especialmente cuando ese dolor es causado en los ancianos, los débiles, los vulnerables. Claudia dio un paso adelante, su rostro pálido. ¿Estás diciendo que eres? Soy quien necesitaba ser esta noche, interrumpió Jesús suavemente. Necesitaba ser el extraño hambriento en tu puerta para ver si había compasión en esta casa. Y la encontré, pero no donde esperaban. La encontré en el corazón del hombre al que ustedes habían descartado. Se acercó a Fernando de nuevo y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Fernando, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que tus manos hacen o dejan de hacer no determina tu valor. Tus manos, continuó Jesús, levantando las manos temblorosas de Fernando. Estas manos trabajaron durante 40 años en una fábrica. Estas manos cambiaron pañales, construyeron juguetes, secaron lágrimas. Estas manos sacrificaron tanto, y ahora tiemblan no porque sean inútiles, sino porque han hecho más de lo que cualquier par de manos debería hacer en una vida. Cada temblor es un testimonio de tu sacrificio, no una fuente de vergüenza. Fernando sintió algo quebrarse dentro de él, pero esta vez era algo bueno. Era el caparazón de vergüenza que había estado cargando durante meses. Durante 3 meses, dijo Fernando con voz temblorosa, he pensado que era una carga, que mi vida ya no tenía propósito, que sería mejor si simplemente desapareciera. No, dijo Jesús con firmeza, sus ojos ardiendo con intensidad. Tu vida tiene un propósito tremendo, Fernando. Esta noche, por ejemplo, tu generosidad con un extraño hambriento salvó a esta familia. Si hubieras sido egoísta, si hubieras guardado tu comida para ti, yo me habría ido, y esta familia habría continuado destruyéndose a sí misma. Pero tú elegiste compartir, y esa elección cambió todo. Javier estaba escuchando con atención absoluta, cada palabra de Jesús resonando en su corazón. Hay algo más que necesitan entender, dijo Jesús, mirando ahora a toda la familia reunida en la cocina. En muchas culturas del mundo, los ancianos son venerados, son vistos como tesoros vivientes de sabiduría y experiencia. Pero aquí, en este tiempo moderno, la sociedad ha comenzado a verlos como cargas, como problemas a ser manejados o escondidos. Esto es una perversión de cómo deberían ser las cosas. Se volvió específicamente hacia Sofía y Mateo. Niños, su abuelo no es solo un anciano que vive en su casa. Es un libro viviente de historia familiar. Conoce historias sobre su padre que ustedes nunca han escuchado. Tiene sabiduría ganada a través de décadas de experiencia. Y más importante, los ama con un amor que solo un abuelo puede dar. Sofía asintió solemnemente. ¿Nos contarás historias, abuelito, sobre cuando papá era niño? Fernando sonrió, la primera sonrisa genuina en meses. Me encantaría, mi amor. Jesús continuó. Y Javier, Claudia, sus hijos están mirando cómo tratan a Fernando.
están aprendiendo de ustedes. Si ustedes tratan a Fernando con amor y respeto, sus hijos aprenderán a hacer lo mismo con ustedes cuando llegue su momento. Pero si continúan el patrón de descarte y negligencia, no se sorprendan cuando terminen en la misma situación dentro de 30 años. La verdad de esas palabras golpeó a Javier y Claudia con un rayo. Por primera vez, parecían realmente comprender la gravedad de lo que habían hecho, no solo en términos de lastimar a Fernando, sino en términos de qué estaban enseñando a sus propios hijos sobre el envejecimiento, la familia y el respeto. Hay un dicho, dijo Jesús, que dice, trata a tus padres bien, porque tus hijos están mirando. Esta no es solo una advertencia, es una promesa. Los patrones familiares se repiten de generación en generación, a menos que alguien sea lo suficientemente valiente para romperlos. Se movió hacia el comedor, y toda la familia lo siguió como si fueran atraídos por un imán invisible. En el comedor, la mesa todavía estaba puesta con los restos de la cena. El lugar donde Fernando solía sentarse, antes de ser exiliado a la cocina, estaba vacío. Jesús señaló ese asiento vacío. Este lugar, dijo, no debería estar vacío. Este es el lugar de honor. Es donde debería sentarse el patriarca de la familia. Javier, ¿quién es el patriarca de esta familia? Javier miró el asiento vacío, luego a su padre. Mi papá. Fernando es el patriarca. Entonces, ¿por qué está vacío su asiento?, preguntó Jesús, aunque todos sabían la respuesta. Javier caminó hacia su padre y lo tomó suavemente del brazo. Papá, ven, por favor, este es tu lugar. Con lágrimas en los ojos, Fernando permitió que su hijo lo guiara a la silla. Era una silla de madera maciza con reposabrazos tallados, mucho más cómoda que la silla plegable de plástico en la cocina. Cuando Fernando se sentó, sintió como si estuviera reclamando algo que había perdido hace mucho tiempo: su dignidad, su lugar en la familia, su valor como ser humano. Javier se arrodilló junto a la silla de su padre. Este será siempre tu lugar, papá, la cabecera de la mesa, como debería ser. Claudia se acercó también, sus ojos rojos de tanto llorar. Fernando, mañana voy a cocinar tu plato favorito, el que preparaba María. Sé que no lo haré tan bien como ella, pero intentaré, y comeré contigo en esta mesa, como familia. Sofía y Mateo tomaron sus lugares habituales en la mesa, pero esta vez miraron a su abuelo con nuevos ojos, ojos llenos de respeto y amor. Abuelito, dijo Sofía, mañana puedo ayudarte si necesitas algo. ¿Cómo servirte agua o cortar tu comida si tus manos están cansadas? Fernando sintió que su corazón se expandía en su pecho. Eso sería muy amable, mi amor. Gracias. Jesús observaba la escena con satisfacción. Había logrado lo que había venido a hacer, había restaurado una familia rota, pero sabía que su trabajo aquí todavía no estaba completamente terminado. Antes de irme, dijo, captando la atención de todos, quiero dejarles algunas palabras finales, palabras que espero que guarden en sus corazones no solo esta noche, sino todos los días de sus vidas. La familia se reunió alrededor de él, formando un semicírculo. Incluso Fernando se levantó de su silla para acercarse. Primero, dijo Jesús, mirando directamente a Javier, recuerda siempre que la familia es un regalo, no una garantía. No des por sentado a las personas que amas, porque un día ya no estarán, y cuando ese día llegue, lo único que te quedará son los recuerdos de cómo los trataste. Asegúrate de que esos recuerdos sean buenos. Javier asintió solemnemente, grabando cada palabra en su mente. Segundo, continuó Jesús, ahora mirando a Claudia, la paciencia y la compasión no son debilidades. Son las mayores fortalezas que un ser humano puede tener. Cuando tratas a los ancianos con paciencia, cuando muestras compasión hacia su debilidad, estás demostrando la verdadera grandeza de tu carácter. Claudia bajó la cabeza, aceptando la corrección con humildad. Tercero, dijo Jesús, arrodillándose para estar al nivel de Sofía y Mateo, nunca olviden que cada persona mayor que conocen fue una vez joven como ustedes. Tuvieron sueños, miedos, esperanzas. Y algún día, ustedes también serán viejos. Traten a los ancianos con el respeto que esperarían recibir cuando llegue su momento. Los niños asintieron con seriedad, comprendiendo más de lo que su edad sugería. Y finalmente, dijo Jesús, levantándose y mirando a Fernando, para ti, mi querido amigo, nunca,
Nunca dudes de tu valor. No importa qué tan viejas sean tus manos, qué tan lento camines o cuántas cosas derrame. Tu valor no está en lo que puedes hacer, sino en quién eres. Eres un padre, un abuelo, un hombre que ha vivido y amado y sacrificado. Eso te hace invaluable. Fernando sintió que las últimas cadenas de vergüenza y dolor se rompían. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente libre. Gracias, susurró, por todo. No sé quién eres realmente, pero gracias. Jesús sonrió y colocó una mano sobre el hombro de Fernando. Sabes exactamente quién soy, Fernando. En tu corazón, lo sabes. Y en ese momento, Fernando lo supo. Lo sintió en lo más profundo de su ser. Jesús caminó hacia la puerta principal, y esta vez nadie intentó detenerlo. Había una sensación de que había completado su misión, que había dicho todo lo que necesitaba decirse. En el umbral se volvió una última vez. Esta familia estaba rota, dijo, pero esta noche comenzó a sanar. Mantengan vivas las lecciones de esta noche. No dejen que el tiempo y la comodidad los hagan olvidar. Y recuerden, yo siempre estoy observando. Estoy en cada anciano que encuentran, en cada persona vulnerable que cruza su camino. Cómo los tratan es cómo me tratan a mí. Dicho esto, abrió la puerta y salió a la noche. Javier corrió tras él, queriendo agradecerle una vez más. Pero cuando llegó a la calle, Jesús había desaparecido. No había nadie en la calle vacía e iluminada por faroles. Era como si nunca hubiera estado allí, excepto por el hecho de que todo había cambiado. Javier regresó a la casa, donde su familia lo esperaba. Fernando estaba de pie junto a la mesa del comedor, rodeado de Sofía y Mateo. Claudia estaba limpiando la mesa con nuevos ojos, viendo el espacio no como una tarea, sino como un acto de amor. Y en ese momento, Javier supo que aunque el extraño se había ido, su presencia permanecería con ellos para siempre. La familia Mendoza había sido salvada esta noche, y todo comenzó con un anciano generoso que compartió su última comida con un extraño hambriento. 3 semanas habían pasado desde aquella noche que cambió todo en la casa de los Mendoza. Fernando despertó en su nueva habitación, la del segundo piso con ventanas grandes que daban al jardín. Era la habitación principal que Javier y Claudia habían insistido en darle. «Es tuya, papá, con la mejor vista de la casa», le había dicho Javier el día siguiente a la visita de Jesús. La habitación tenía una cama cómoda nueva, cortinas elegantes, y en las paredes colgaban fotos familiares que Fernando pensaba perdidas. Claudia las había encontrado, restaurado y enmarcado. Cada mañana, Fernando todavía no podía creer que todo fuera real, que su pesadilla había terminado. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando como siempre, y se preparó para bajar. El aroma de café fresco subía por las escaleras. Cuando llegó al comedor, encontró la escena que ahora le hacía sonreír cada día. La mesa puesta para 5 personas, su lugar en la cabecera preparado con especial cuidado. Había un plato grande, cubiertos especiales con mangos gruesos que Claudia había comprado para sus manos temblorosas, y una taza con doble asa para mayor estabilidad. «Buenos días, abuelito», saludó Sofía alegremente. Mateo corrió a abrazarlo. «Abuelo, hoy en la escuela hablaré de ti. La maestra dijo que tenemos que hablar de nuestro héroe, y tú eres mi héroe». Las palabras del niño golpearon el corazón de Fernando. 3 semanas antes, este mismo niño había sido enseñado a ignorarlo. Ahora lo llamaba su héroe. Claudia salió de la cocina con una bandeja. «Buenos días, Fernando. Hice chilaquiles verdes, con pollo deshebrado, crema y queso fresco. Como te gustan». Era cierto. Eran exactamente como a Fernando le gustaban, como María solía hacerlos. La transformación de Claudia había sido notable. La mujer fría que había sido se esforzaba genuinamente por ser mejor. No era perfecta, Fernando lo sabía. A veces veía destellos de impaciencia en sus ojos, pero siempre se corregía, respiraba profundo y elegía la compasión. Mientras desayunaban juntos, Sofía le contó sobre un problema con una amiga. «Ella dice cosas malas sobre mí, abuelito. No sé qué hacer». Fernando masticó lentamente, pensando antes de responder. Su familia ahora valoraba su consejo, buscaba su sabiduría. «¿Esta amiga era buena contigo antes?», preguntó. Después del desayuno, cuando todos se fueron a sus trabajos y escuelas,
Fernando decidió dar un paseo por el parque cercano. Durante su exilio en la cocina, rara vez salía. Ahora, con su dignidad restaurada, encontraba placer en las cosas simples. En el parque, se sentó en una banca bajo un árbol grande. El sol de la mañana filtraba a través de las hojas. Un anciano se sentó junto a él, un hombre de apariencia humilde con ropa sencilla. «Buenos días», saludó el anciano. Conversaron sobre cosas triviales hasta que el hombre preguntó, «¿Vive con familia?» Fernando asintió. «Con mi hijo y su familia. Al principio fue difícil, me sentía como una carga, pero las cosas mejoraron». El anciano sonrió con sabiduría. «A mí también me pasó algo similar. Alguien me ayudó a ver mi valor, y ayudó a mi familia a verlo también». «¿Quién?», preguntó Fernando. El anciano se levantó lentamente. «Un extraño que tocó nuestra puerta hace un año. Un hombre con túnica blanca y pies descalzos. Dijo que su nombre era Jesús». Fernando se levantó abruptamente. «¿Qué dijiste? ¿Jesús?». El anciano asintió. «Vino a nuestra casa. Mi hija estaba a punto de enviarme a un asilo. Él cambió todo». Fernando sintió escalofríos. «A mí también, hace 3 semanas. Hizo lo mismo con mi familia». Los dos ancianos se miraron con comprensión profunda. «Entonces no estoy loco», dijo el hombre. «Durante un año me pregunté si lo imaginé». «Fue real», confirmó Fernando. «Tan real como estamos aquí». El anciano se rió con alivio. «Creo que él realmente camina entre nosotros, no flotando en nubes como en las pinturas. Aquí, en las calles, visitando familias que lo necesitan». Fernando sintió que algo profundo se asentaba en su corazón, una verdad que había sospechado pero no se había atrevido a creer. Se despidieron con un apretón de manos. Mientras caminaba a casa, Fernando pensaba en todo. Había sido visitado por el verdadero Jesucristo. El hombre había sabido cosas imposibles de saber. Había hablado con autoridad divina y había desaparecido sin rastro. Cuando llegó a casa, encontró a Javier allí, lo cual era inusual. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Javier, su rostro serio. Se sentaron en la sala. Javier tomó las manos de su padre. «He estado investigando sobre aquella noche, sobre el hombre que vino». «Yo también», admitió Fernando. Javier respiró profundo. «Papá, he descubierto algo increíble. Hay al menos 6 familias en este vecindario que reportan haber recibido la visita de un hombre con la misma descripción, siempre con el mismo nombre, Jesús, siempre cuando hay maltrato a ancianos». Sacó su teléfono y mostró publicaciones en redes sociales. Una mujer escribió: «Un extraño llamado Jesús salvó la relación con mi padre anciano». Otro decía: «Si ven a un hombre descalzo con túnica blanca, invítenlo, es un ángel». Fernando sintió lágrimas. «Entonces es verdad». «Sí, papá», dijo Javier con voz quebrada. «No sé si era literalmente el Hijo de Dios o un mensajero divino, pero fue enviado para salvarnos, para salvarme de convertirme en un monstruo, para salvarte de la desesperación, para salvar a nuestra familia». En ese momento Claudia llegó inesperadamente. «Tuve que salir del trabajo», dijo emocionada. «Una colega vio fotos de familia en mi escritorio. Le conté nuestra historia». Se sentó con ellos. Ella se puso pálida. «Me dijo que hace 2 años tuvo una experiencia idéntica. Un hombre llamado Jesús los visitó, les habló exactamente como a nosotros». Fernando miró a ambos. «Acabo de conocer a otro hombre en el parque con la misma historia». Los 3 quedaron en silencio procesando la magnitud. No estaban solos. Este Jesús estaba llevando una misión de restauración familiar, de justicia para ancianos olvidados. «Hay algo más», dijo Claudia. Sacó un papel de su bolso. «Mi colega me dio esto». Fernando desdobló el papel. Era una carta escrita con caligrafía perfecta. Leyó en voz alta: «A las familias que he visitado. Si están leyendo esto, han comenzado a compartir sus historias. Es importante que sepan que no están solos. Vine a sus hogares porque vi dolor donde debería haber amor. Vi descarte donde debería haber honor. Mi misión es recordarles lo que saben en sus corazones, pero eligieron olvidar. Los ancianos no son cargas, son tesoros. Cada arruga cuenta una historia. Cada mano temblorosa ha construido su mundo. Algunos se preguntarán quién soy. Si necesitan un nombre, sí, soy quien dijeron. Soy Jesús, y camino entre ustedes siempre,
especialmente donde hay sufrimiento. Fernando continuó leyendo con voz temblorosa. Les pido 3 cosas. Primero, mantengan viva la transformación. No olviden. Segundo, compartan su historia. Son mi voz. Tercero, cuando ustedes sean ancianos, recuerden cómo se sintió. Rompan el ciclo. Los estaré observando, siempre, con amor eterno, Jesús. Cuando terminó de leer, el silencio era profundo. Claudia lloraba. Javier tenía la cabeza entre las manos. Fernando sostenía la carta contra su pecho. Tenemos una responsabilidad, dijo Fernando. Él nos salvó para que salvemos a otros. Javier levantó la cabeza, determinado. Necesitamos hacer algo. Esa noche, con los niños dormidos, se sentaron a planear. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Claudia. Javier pensaba en voz alta. Podríamos dar charlas en el centro comunitario sobre cuidado de ancianos. Eso es bueno, dijo Fernando, pero necesita ser más personal. Las personas necesitan ver ejemplos vivos de cambio. Claudia tuvo una idea. ¿Y si abrimos nuestra casa? Una vez a la semana, invitamos familias con situaciones similares. Compartimos nuestra historia, nuestra comida, nuestra transformación. Los ojos de Fernando brillaron. María siempre decía que las mejores conversaciones pasan alrededor de una mesa con comida. Así nació la Mesa de Jesús. Un grupo de apoyo que se reuniría cada viernes. Pasaron 3 semanas corriendo la voz. No sabían si vendría alguien, pero cuando llegó el primer viernes, 8 familias tocaron su puerta. 16 personas, cada una con historias de conflicto, buscando esperanza. Claudia había preparado pozole, tamales, arroz y frijoles. Nadie resuelve problemas con hambre, había dicho. Las familias se sentaron alrededor de mesas extendidas en la sala. Fernando vio sus propias luchas reflejadas en cada rostro. Un anciano de 80 años relegado a un cuarto trasero, una pareja viviendo en un garaje convertido, dolor, vergüenza o desesperación en cada mirada. Pero también esperanza. Estas personas querían cambio. Javier comenzó. Hace 2 meses, mi familia estaba rota. Yo trataba a mi padre de manera que ahora me avergüenza. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Durante 2 horas, contaron su historia completa sin omitir nada. Javier habló sobre exiliar a su padre. Claudia admitió su crueldad. Fernando compartió su dolor profundo. Luego contaron sobre Jesús. Cómo compartió la comida, las palabras que dijo, cómo desapareció, cómo cambió todo. No había ojos secos en la sala. Una mujer preguntó tímidamente, ¿de verdad creen que fue Jesús? ¿El Jesús de la Biblia? Fernando pensó cuidadosamente. No puedo probarlo, pero fue enviado por Dios. Solo poder divino pudo transformar nuestros corazones tan completamente. Un hombre mayor habló con voz quebrada. He vivido con mi hijo 2 años. Cada día me siento un estorbo. He pensado en terminar con todo. Fernando caminó hacia el hombre y se arrodilló con dificultad. Hermano, yo estuve en ese lugar oscuro. Tu vida tiene valor, no porque seas útil, sino porque eres. Eres padre, has vivido, amado, sufrido. Eso te hace invaluable. El hombre lloró con sollozos que sacudían su cuerpo. Su hijo se levantó y también se arrodilló. Papá, lo siento. Escuchar esta historia es verme en un espejo, y no me gusta lo que veo. La escena desencadenó algo. Todas las familias comenzaron a hablar, llorar, abrazarse, pedir perdón. Las compuertas se abrieron. Culpa, dolor, resentimiento salieron. En este espacio seguro, finalmente podían liberarse. Claudia observaba desde la cocina, llorando. Javier junto a ella. Mira lo que comenzamos, susurró. ¿Cuántas familias estamos ayudando? La reunión duró hasta pasada medianoche. Familias compartieron historias, miedos, esperanzas. Hicieron planes concretos. Algunos redistribuirían espacios en sus casas. Otros prometieron incluir a sus padres en todas las comidas. Todos acordaron ver a sus ancianos como tesoros, no cargas. Antes de irse, Fernando leyó la carta de Jesús en voz alta. Cuando terminó, un silencio reverente llenó la sala. Él está haciendo esto en toda la ciudad, dijo alguien. Mi prima tuvo una visita similar. Mi tío en Guadalajara también. Estaba claro que la misión de Jesús era vasta, alcanzaba más allá de lo imaginado.
Creo que estamos siendo parte de algo más grande, dijo Fernando. Un movimiento, una restauración de valores perdidos. Todos acordaron reunirse cada semana. La mesa de Jesús se convirtió en tradición, un faro para familias rotas. 6 meses después, ya no cabían en la casa. El centro comunitario les dio un espacio más grande. Ahora venían 40 familias cada semana, algunas nuevas buscando ayuda, otras veteranas compartiendo éxitos y apoyando a recién llegados. Fernando, ahora de 77 años, se había vuelto el líder espiritual del grupo. A pesar de sus manos temblorosas y andar lento, su sabiduría inspiraba a todos. Javier manejaba la logística. Claudia había comenzado un blog documentando transformaciones, leído por miles en todo México. Sofía y Mateo ayudaban con comidas y jugaban con niños pequeños. Una noche, después de una reunión emotiva, Fernando se quedó solo limpiando el centro. Estaba cansado pero satisfecho. Había encontrado su verdadero propósito. No solo ser padre o abuelo, ser catalizador de cambio, ejemplo viviente de que la redención era posible. Mientras apagaba luces, escuchó una voz suave. «Has hecho bien, Fernando». Se volvió rápidamente. Allí, en la sombra, estaba un hombre. No podía ver su rostro, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. «¿Jesús?», susurró. El hombre salió de las sombras. Era él, el mismo rostro sereno, los mismos ojos compasivos, la túnica blanca con manto rojo, pero esta vez brillaba con luz suave que no venía de ninguna fuente externa. «Pensé que dijiste que no volverías», dijo Fernando, mi corazón latiendo fuerte. Jesús sonrió. «Dije que no volvería regularmente. Hice una excepción esta noche porque necesito decirte algo importante». Se acercó y colocó ambas manos sobre sus hombros. «Fernando, cuando vine a tu casa hace 6 meses, vine porque tu sufrimiento alcanzó el cielo. Tu llanto silencioso, tu dolor, tu humillación, todo fue escuchado. Fui enviado para intervenir». «Lo sé», dijo Fernando con lágrimas. «Te estaré agradecido por siempre. Pero quiero que entiendas», continuó Jesús, «que tú también me salvaste esa noche». Fernando frunció el ceño, confundido. «¿Yo te salvé? No entiendo». Jesús asintió. «Cuando compartiste tu comida, teniendo tan poco, me diste algo precioso, prueba de que todavía existe bondad, que incluso en oscuridad, el espíritu humano puede elegir generosidad sobre egoísmo. Y ahora», dijo Jesús señalando alrededor, «mira lo que construiste, 40 familias transformadas, cientos de ancianos tratados con dignidad, niños aprendiendo valores correctos. Todo comenzó porque en tu momento más bajo elegiste compartir». Fernando no podía hablar. Lágrimas fluían libremente. Jesús lo abrazó, un abrazo que parecía contener todo el amor del universo. «Tu trabajo no ha terminado, Fernando. Tienes muchos años más, muchas familias que ayudar, muchas vidas que tocar. Estaré contigo siempre, aunque no me veas». Cuando se separó, comenzó a caminar hacia la puerta. «Espera», llamó Fernando. «¿Volveré a verte?» Jesús se volvió y sonrió. «Me ves cada día, Fernando, en cada anciano que ayudas, en cada familia que salvas, en cada momento de compasión. Yo estoy allí». Y desapareció. Simplemente ya no estaba. Fernando quedó solo, pero no se sentía solo. Sentía presencia, paz, certeza de que su vida tenía propósito. Apagó la última luz y salió a la noche. Al llegar a casa, encontró a toda su familia esperándolo. Javier, Claudia, Sofía y Mateo estaban en la sala. «Papá, queríamos esperarte», dijo Javier. Se sentaron juntos en el sofá. «Hoy Mateo me preguntó algo en el camino de la escuela», dijo Javier. «Me preguntó si el abuelito siempre viviría con nosotros». Fernando miró a su pequeño nieto. Mateo lo miraba con ojos grandes y preocupados. «Le dije que sí», continuó Javier, «que esta es tu casa tanto como es la nuestra, que nunca te pediremos que te vayas». Claudia agregó, «Y yo le dije que cuando él crezca y tenga su propia familia, esperamos que recuerde cómo tratamos a su abuelo, que lo tome como ejemplo». Sofía abrazó a Fernando. «Abuelito, en la escuela hoy hablé sobre ti. Les conté cómo nos enseñaste sobre el perdón y el amor. Mi maestra lloró. Dijo que ojalá más familias fueran como la nuestra». Fernando sintió su corazón hincharse. Estos eran los momentos por los que valía la pena vivir.
no los grandes gestos o logros, simplemente estos momentos de conexión familiar, de amor compartido, de generaciones unidas. Hay algo que quiero decirles, dijo Fernando. Esta noche vi a Jesús otra vez. Todos se quedaron quietos. ¿De verdad, abuelo?, preguntó Mateo con asombro. Fernando asintió. Me dijo que mi trabajo aquí no ha terminado, que tengo muchos años más, y me recordó que Él está siempre con nosotros, en cada acto de bondad, en cada momento de amor. Javier tomó la mano de su padre. Papá, quiero pedirte algo. Quiero que escribas tu historia, todo lo que pasaste, lo que sentiste cuando te apartamos, cómo te salvó Jesús, todo. Las personas necesitan escucharla. Fernando consideró la idea. No soy escritor, hijo. No importa, dijo Claudia. Yo puedo ayudarte a editarla, pero necesita venir de ti, con tus palabras. Así comenzó un nuevo proyecto. Durante los siguientes meses, Fernando dedicó sus mañanas a escribir. Cada palabra era difícil, especialmente al recordar los días oscuros de su exilio en la cocina. Pero también era sanador. Poner su dolor en papel le permitía liberarlo finalmente. Escribió sobre María y cómo su muerte lo dejó vulnerable, sobre mudarse con Javier lleno de esperanza, sobre el lento descenso a la humillación, sobre la noche que derramó la sopa, sobre las comidas solitarias en la cocina mientras su familia reía sin él, sobre los pensamientos oscuros que tuvo. Y luego escribió sobre la noche que todo cambió, sobre el extraño en la puerta, sobre compartir su última comida, sobre las palabras de Jesús que penetraron corazones endurecidos, sobre el perdón y la restauración, sobre la mesa de Jesús y las familias que habían ayudado. Cuando terminó, el manuscrito tenía 200 páginas. Claudia lo ayudó a editarlo y enviarlo a una editorial pequeña en Ciudad de México. Para sorpresa de todos, la editorial no solo aceptó publicarlo, sino que vio su potencial. Esta historia necesita ser contada, dijo el editor. Hay miles de familias viviendo exactamente esto. 6 meses después, La mesa de la cocina. Mi historia con Jesús fue publicado. Las primeras 5,000 copias se vendieron en 2 semanas, luego 10,000 más. Pronto el libro estaba en librerías por todo México. Las personas comenzaron a contactar a Fernando. Le enviaban cartas compartiendo sus propias historias. Muchas familias habían tenido encuentros similares con el misterioso Jesús. Otras, inspiradas por el libro, habían comenzado sus propias versiones de la mesa de Jesús en sus ciudades. El movimiento crecía. Un día, Fernando recibió una carta especial. Era de un hogar de ancianos en Monterrey. El director escribió: «Su libro cambió cómo operamos esta institución. Antes veíamos a nuestros residentes como pacientes. Ahora los vemos como tesoros. Hemos implementado nuevas políticas asegurando que cada anciano sea tratado con dignidad máxima. Varios residentes han sido reunidos con familias que los habían abandonado, todo gracias a su historia». Fernando lloró al leer la carta. Su sufrimiento había tenido propósito. Su historia estaba cambiando vidas más allá de lo que había soñado. En el primer aniversario de aquella noche transformadora, la familia Mendoza organizó una cena especial. Invitaron a todas las familias que habían pasado por la mesa de Jesús durante el año. Más de 100 personas llenaron el centro comunitario. Había comida abundante, risas, abrazos, testimonios. Familia tras familia se levantó para compartir cómo sus vidas habían cambiado. Una mujer contó cómo había estado a punto de enviar a su madre a un asilo de mala calidad. Después de venir aquí y escuchar la historia de Fernando, me di cuenta de que estaba repitiendo exactamente lo que él vivió. Ahora mi madre vive conmigo felizmente. Es la mejor decisión que tomé. Un hombre joven compartió. Mi abuelo vivía con nosotros, pero yo lo ignoraba completamente. Pensaba que era aburrido y viejo. Después de estas reuniones, comencé a hablar con él realmente. Descubrí que tiene historias increíbles. Luchó en la guerra, conoció a 5 presidentes, vivió cosas que solo aparecen en libros. Ahora es mi mejor amigo. Los testimonios continuaron por horas. Cada uno era prueba viviente de que el cambio era posible, que las familias rotas podían sanar, que los ancianos podían ser honrados. Cuando todos terminaron, Fernando se levantó para hablar. Su voz era fuerte, a pesar de sus 77 años. Hace un año, comenzó Fernando, yo estaba en el lugar más oscuro de mi vida.
Comía solo en una cocina, escuchando a mi familia reír sin mí. Sentía que mi vida no tenía valor, que sería mejor si desapareciera. Hizo una pausa, mirando a Javier y Claudia. Pero entonces vino un extraño, un hombre que dijo llamarse Jesús, y en una noche cambió todo. No solo para mí, sino para mi familia entera. Muchos me han preguntado si realmente creo que era el Jesús de la Biblia, y mi respuesta es siempre la misma, no importa si creen que era literal o simbólico. Lo que importa es el mensaje que trajo, que los ancianos merecen dignidad, que la familia es sagrada, que el perdón es posible, que el cambio es real. Fernando miró alrededor de la sala llena. Miren lo que hemos construido juntos. 100 familias transformadas, miles más alcanzadas por el libro, un movimiento que se extiende por todo México. Todo comenzó porque un anciano olvidado decidió compartir su última comida con un extraño hambriento. Las lágrimas corrían por muchos rostros. Jesús me dijo que mi trabajo no había terminado, que tenía muchos años más. Y ahora veo por qué. No fue solo para salvarme a mí, fue para que yo pudiera ayudar a salvar a otros, para que pudiera ser su voz, sus manos, sus pies en este mundo. Les pido a todos aquí, continuó Fernando, que tomen esta misión en serio. Cada uno de ustedes tiene una historia de transformación. Compártanla. Cuando vean ancianos siendo maltratados, intervengan con amor. Cuando vean familias destruyéndose, ofrézcanle esperanza. Sean embajadores de este mensaje de dignidad y respeto. Se volvió hacia sus nietos. Sofía, Mateo, ustedes son el futuro. Han visto cómo sus padres cambiaron, cómo admitieron errores y se esforzaron por ser mejores. Guarden esas lecciones. Cuando sean adultos con sus propias familias, recuerden, rompan cualquier ciclo de maltrato, construyan algo mejor. Finalmente, miró a Javier y Claudia. Hijo, nuera, ustedes me dieron la mayor lección de todas. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para cambiar, que incluso los corazones más duros pueden ablandarse, que el amor verdadero requiere trabajo, humildad y voluntad de admitir cuando estamos equivocados. Los perdono completamente y estoy orgulloso del camino que han recorrido. La celebración continuó hasta tarde en la noche, pero eventualmente las familias comenzaron a irse, cada una llevando consigo renovado compromiso de honrar a sus ancianos. La familia Mendoza fue la última en salir del centro. Caminaron juntos bajo las estrellas, Sofía y Mateo corriendo adelante, Javier y Claudia caminando con Fernando entre ellos. «Papá», dijo Javier suavemente, «gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando te tratábamos terriblemente, incluso cuando tenías razones para odiarnos. Elegiste el perdón. Elegiste darnos otra oportunidad. Eso es verdadera grandeza». Fernando apretó la mano de su hijo. «La familia es más fuerte que el dolor, hijo. Siempre lo será». Cuando llegaron a casa, se quedaron en la entrada por un momento, mirando las ventanas iluminadas. «Esta casa solía ser mi prisión», dijo Fernando. «Ahora es mi hogar. Siempre será tu hogar», prometió Claudia. Entraron juntos, y como todas las noches desde aquella transformadora visita hace un año, se sentaron alrededor de la mesa del comedor, Fernando en su lugar de honor en la cabecera. Javier bendijo la comida, agradeciendo a Dios por segunda oportunidades y por visitantes divinos. Mientras comían y conversaban, nadie notó la figura parada afuera en la calle, observando a través de la ventana. Un hombre con túnica blanca y manto rojo, sonriendo con satisfacción. Jesús observó la familia reunida con amor, luego desapareció en la noche, listo para visitar otra familia necesitada. Su trabajo continuaba, familia tras familia, corazón tras corazón, porque mientras hubiera ancianos sufriendo, mientras hubiera familias rotas, Él estaría allí, caminando entre ellos, sanando, restaurando, salvando. ¿Reconoces a alguien en esta historia? Tal vez un abuelo que come solo, tal vez un padre ignorado, tal vez tú mismo tratando mal a quien te dio la vida. Esta historia es un espejo que refleja lo que muchas familias viven hoy. Los ancianos no son muebles viejos que estorban. Son bibliotecas vivientes, tesoros de sabiduría, ejemplos de sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu abuelo? ¿Qué le has dicho hoy a tu padre o madre? El tiempo no espera.
Déjanos en los comentarios qué piensas sobre esta historia.